Oportuna que te hace tomar correctas decisiones. Para eso está Shirley Radio con Shirley Barnaghi. Bueno, a esta hora quiero conversar con Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara de Transporte Interurbano. Desde este domingo 1 de diciembre entró en vigencia un aumento del pasaje urbano. Entiendo que la nueva tarifa mínima pasó de 16 a 18 bolívares. Mientras que las operadoras de transporte público del Estado ahora manejan una tarifa de 10 bolívares. Fernando, buenos días y bienvenido. Gracias por atenderme tan tempranito. Buenos días, Shirley. Es verdad, bueno, te felicito porque madrugar todos los días tan temprano para comunicarse con todo el pueblo de Venezuela y esa gran audiencia que tú tienes es un gran sacrificio, Bueno, pero que vale. Ustedes los transportistas tienen más o menos un horario parecido al nuestro, ¿no? Tempranito en la calle, ¿no? Que aún, bueno, es mucho más duro, ¿no? Fernando, pero te agradezco mucho y gracias por atenderme temprano. Oye, Fernando, bueno, hablemos de este aumento del pasaje. En el pasado, pues siempre hubo, como siempre, cierta, digamos, discusión, tensión, debate, falta de acuerdo con respecto al tema de la tarifa. ¿Cómo se ha venido comportando en este tiempo, en este último tiempo, los ajustes de tarifa, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que es un aumento justo? ¿Es suficiente? Bueno, mira, primero, pues, permíteme aclararte que el transporte que subió fue el urbano y el suburbano. El transporte urbano tenía una tarifa regulada de entre 13 y 15 bolívares, era el exhorto que sacó el Ministerio de Transporte en la vez pasada, pero cuando eso el dólar se mantuvo durante varios meses alrededor de los 36, 36,5. Eso te da 0,41 centavos de dólar promedio, 0,40. Ahorita acaban de aprobar entre 16 y 18. Si dividimos 18 entre 37,75 que cerró el dólar ayer, estamos hablando de 0,37. Entonces, nosotros no entendemos cuando se habla de que se ajustó o se subió la tarifa. Todo lo contrario, la tarifa no fue homologada, no estamos cobrando lo que estábamos cobrando hace 2 meses, estamos cobrando mucho menos. Y en bolívares sí, claro, pero es que el tema no es ese, el tema es que la economía venezolana está totalmente dolarizada, el 80% de los insumos que nosotros consumimos están total y absolutamente dolarizados. Entonces, para nosotros no hubo un ajuste de tarifa, no se nos ajustó la tarifa, no se nos homologó la tarifa. Y por eso el Comando Intergremial de Transporte no estamos de acuerdo con este ajuste. Primero, porque no lo consideramos un ajuste, pues simplemente no hemos recuperado la tarifa que teníamos hace 2 meses. El tema es que nosotros hemos venido planteándole al Ejecutivo Nacional que la tarifa se ancle al dólar para evitar que la misma se devalúe de manera permanente mientras que exista este proceso de devaluación. Y si se ancla el dólar y el proceso de evaluación se para y viene lo que viene en muchos países cuando este proceso se para, que empieza entonces lo que llaman una deflexión de la inflación, este proceso sería inverso, entonces la tarifa en bolívares bajaría todos los días, sería totalmente distinto, pero el costo en dólares se mantendría, que es lo que la economía venezolana está dolarizada. Mira, nosotros siempre ponemos, cuando nos entrevistan, pues un ejemplo. Aquí en Venezuela había un mito con la harina precocida y ese mito llevó a que la tuviesen regulada en bolívares durante muchos años. Eso generó una gran escasez, generó que se quedara 1 o 2 marcas solamente en el mercado. En un buen día, pues se tomó una decisión bastante acertada de dejarla libre alrededor del dólar. Y bueno, tenemos más de 2 años que esa harina precocida ronda alrededor del dólar, y ahora hay 8 o 7 marcas compitiendo, bueno, porque se le dio la oportunidad a nuevas empresas de poder producir. Igual pasa con el transporte. Mientras que nosotros tengamos el transporte con una tarifa social, que hay que tenerla, porque la mayoría de los países tienen una tarifa social,
el transporte urbano, pero mientras que al transportista no se le compense la diferencia entre la tarifa social y la tarifa real, el transporte no va a crecer, el transporte va a pasar lo que está pasando en Venezuela, que el parque automotor se ha venido envejeciendo de manera abrupta. Corremos el riesgo de que la actual estructura de costos, la tarifa no nos va a apoyar para mantener las unidades de manera correcta, con lo cual podemos empezar a tener unidades de transporte paralizadas porque los dueños no van a tener con qué mantener, ya que la tarifa no les va a dar. Fernando, ¿cuál sería para ustedes una tarifa justa? Es decir, que se pueda, que sea justo para los pasajeros y bueno, y justo también para ustedes en cuanto a lo que necesitan para mantener las unidades de transporte a tono, pues, ¿no? Y además, por supuesto, el trabajo, ¿no? La recompensa a su trabajo diario. Mire, Chile, nosotros desde el año 2003 hemos venido planteándole al Ejecutivo Nacional la necesidad de crear un bono de transporte para el sector público y privado, para los estudiantes, y a la tercera edad y los discapacitados, para que el subsidio sea de manera directa al usuario y a quien en realidad lo necesite. Es porque los subsidios no se deben de masificar, los subsidios son para aquellos sectores vulnerables, para aquellos sectores que realmente necesitan de este subsidio. Entonces, una vez que se tenga un bono de transporte, podríamos ir a una tarifa mayor, en la tarifa real, que está entre $1 y $1.20. Entendemos los transportistas que en la actualidad, y dada la situación económica del sector trabajador, pues les es imposible pagar una tarifa de $1 o $1.20, lo cual nos permitiría a nosotros no solamente mantener las unidades, sino ir a un proceso de renovación de flota. En la actualidad no existe la posibilidad con la tarifa que tenemos de nosotros ir de manera directa a un proceso de renovación de flota. Pero en Venezuela se creó y existe un organismo que fue fundado para precisamente devolverle ese diferencial entre la tarifa social y la tarifa real al transportista, que es el Fondo Nacional de Transporte Urbano. Ese fondo durante muchos años fue alimentado con recursos que provenían del combustible, que se le daba una parte, pues una décima de centavo, yo no me acuerdo realmente cuánto era, pero eso alimentaba el fondo y ese fondo permitió hacer una renovación de flota en Venezuela con un 50% de fondo perdido del costo de la unidad, como subsidio directo al transportista. Habían una serie de beneficios, entre ellos el financiamiento de esas unidades. Entonces, eso contribuyó a mejorar la calidad del servicio en aquellos años. Este Fondo Nacional de Transporte en la actualidad existe, pero no cuenta con los recursos necesarios para poder brindarle al transportista los beneficios que se requieren. Y nosotros le hemos venido proponiendo al Ejecutivo Nacional el que se alimente este fondo, como fue en el pasado, para que este fondo le permita, ahorita Fontur, con pocos recursos, y hay que darle, digamos, un reconocimiento al actual presidente de Fontur, el compañero Eloy Zularán, que ha podido crear alrededor de 13, 14 tiendas del transportista a nivel nacional, pero las mismas pues no pueden dar un descuento mayor que el proveedor les da a ellos, porque realmente pues no tiene recursos para decir, bueno, le vamos a dar un subsidio de un 20, 30% de descuento a los transportistas para poder ayudarlos y compensarles. Porque en el fondo, Chile, cuando usted tiene una tarifa social y existe una tarifa real que es mayor, el municipio, que es el encargado del transporte, de acuerdo a la ley de régimen municipal, de garantizarle el servicio de transporte a su población, es el que tiene que dar ese subsidio de manera directa o indirecta. Lamentablemente los municipios en Venezuela, muchos de ellos no cuentan con los recursos para asumir
esa responsabilidad. Bueno, Fernando, yo tengo que despedir. Han solicitado una reunión con el ministro de Transporte. Bueno, nosotros hemos venido solicitando a través de los medios el que se reúna una mesa de trabajo. No, existe el órgano superior de transporte. Ahorita teníamos ya más de 2 meses y medio, 3 meses que no nos reuníamos, pero hemos sido convocados para este miércoles y esperamos pues allí poder plantear nuestras necesidades, plantear nuestras inquietudes y ver qué salida se le consigue, porque el peor servicio, Shirley, es aquel que no existe. Y nosotros apostamos primero a que el servicio se mantenga, porque el transporte urbano son microempresas familiares. O sea, un microbús lo maneja el dueño, si no lo maneja el hijo, el sobrino. O sea, y ahí es que salen los recursos para poder mantener una persona, una estructura familiar. Así es, Fernando. Yo tengo que despedirte. Te agradezco mucho el escenario que nos has planteado. Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara de Transporte Interurbano. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones.